¿Tú crees que está romantizada la parte de arrancar desde cero un emprendimiento? A ver, empecemos por el principio. Cuando nosotros emprendemos desde cero, hay un 85% de probabilidades de que fracase. La educación nos educa para ser, ¿qué? Empleados. Estamos dedicados a ser empleados, a aprender a obedecer al profesor, a obedecer al jefe. Estamos educados a eso, a ser empleados. A la gente le aburre. No me gusta que me den órdenes. No me gusta que haya alguien que me diga lo que tengo que hacer. Me gustaría ser yo el que diera las órdenes. El problema es que no estamos formados para ser emprendedores, por eso hay tanto fracaso en los negocios. La probabilidad de emprender hoy en día y tener éxito puede aumentar muchísimo, pero tenemos que jugar a un juego que a mucha gente no le parece tan atractivo. Pero, por ejemplo, ¿sabes cuál es el mejor negocio hoy en día en el que alguien pudiera invertir? Es la zona de inversión en negocio más importante del planeta. ¿Sabes cuál es? Muchas gracias por estar aquí, Luis. La verdad que me siento muy contento, honrado en que participes en este podcast de Mentes Excepcionales. Y bueno, para todos... Ya se nos hizo. Ya se nos hizo. Ya tiempo que llevamos hablando esto. Es cierto, tienes razón. Ya tiene rato. Pero bueno, para la comunidad, para aquellos que no conozcan a este crack, Luis, que es mi amigo además, es el número 1 en podcast, en audición, en un podcast que se llama Libro para Emprendedores. Libros para Emprendedores. Sí. Que está genial porque te da el resumen de los libros y además siempre te da los 6 libros que hay que leer, los 3 libros que hay que... las recomendaciones. Y bueno, y que no tiene 2 días haciéndolo, tiene más de 10 años. Cumplimos 10 años, estoy en el 10º aniversario este año. Es emprendedor, empresario, speaker, formador de marcas para exponenciarlas, ¿no? Marca personal, sí, llevo varios años dando formación de marca personal, acompañando a marcas, a gente a potenciar su marca personal. Qué fregón. Y además siempre con una misión, una visión y misión de compartir información, dársela y exponenciar marcas, como tú dices, ¿no? Bienvenido. Me da mucho gusto tenerte aquí, Luis, la verdad. No tienes idea, porque aparte yo soy fan, es mi amigo, pero soy fan también del podcast y de tu persona. También estuvo ya speaker. Le estaba platicando a Canelo de que tú diste en tu primera TEDx y que fue exponencial. Yo vivo aquí en Puebla, yo di mi primera charla TED aquí en Puebla, en una universidad, y no sé, ahora mismo estamos cerca del millón. No, la del Gen Emprendedor la di en Guadalajara contigo, y la primera fue aquí en Puebla hace como 7-8 años, ya va cerca del millón de visualizaciones. Y la del Gen Emprendedor la dimos en Guadalajara hace un par de años, también muy contento y con muchas ganas de que siga subiendo. Yo creo que lleva más de 50.000 visualizaciones. A pesar de toda la odisea que pasamos para ese video, ¿te acuerdas? Para hacer si lo recuerdas, está genial el escenario, pero... El escenario increíble. Sí. Increíble. No, la organización, no porque seas tú, pero sí, la verdad es que la organización es espectacular. La experiencia fue muy buena. Llevé a una de mis hijas también, ha sido muy memorable para ella. Muchas veces hacemos cosas también para ser ejemplo. Y creo que eso lo fue, ¿no? Ya para el escenario muy bonito. No, encantado, una magnífica experiencia. Creo que la charla muy buena, yo quedé muy satisfecho, muy orgulloso, porque aparte creo que fue la primera que aceptaron y subieron a TED. Entonces, sí. Entonces yo feliz, yo te digo, bien, me gustó. Pero sí, la idea al final, ya sea con un podcast, ya sea con una charla, ya sea con un libro, hay muchas formas de impactar a la gente, pero yo creo que tenemos responsabilidad de intentar impactar positivamente a la gente de la forma en que podamos, buenamente sepamos, y de buscar dejar un legado, ¿no? Yo creo cada vez más en eso, ¿no? Entonces, buscar el impacto positivo siempre implica pensar en los demás. Y entonces eso es algo que he hecho en mi filosofía de vida. Entonces, ya sea una charla, un libro, lo que sea, en esas estamos, intentando impactar positivamente. Qué fregón, Luis. Oye, yo dije, ¿por dónde empiezo? Y estaba, antes de que llegaras, pensando, ¿por dónde empiezo esta charla? Y estuve dándole vueltas y digo, le voy a preguntar de dónde nació la pasión y la idea o la iniciativa de hacer el podcast y de resumir estos libros. ¿Cómo surgió esa idea? Es un ejemplo de cómo todos podemos hacerlo. Un poco de lo que hablábamos del impacto, lo mismo. Tomé todo aquello que para mí era importante o llamativo, que me pudiera apasionar. Yo con 18 años había hecho radio. Yo había trabajado en la radio durante un par de años, grababa anuncios, grababa publicidad, nada que ver con esto. Pero me apasionaba la radio.
y lo del micro. Entonces, por un lado tenía mi pasión por la radio. Por otro lado, yo desde muy joven he leído mucho, he leído más de 1000 libros. Entonces siempre tengo un libro puesto en la mano, siempre ando leyendo. Y entonces, por un lado la radio, por otro lado me gustan los libros y, por ejemplo, a mí yo intento ser muy didáctico, me gusta dar clase, dar formación. De hecho, me pagué en la universidad dando clases. Desde hace muchos años lo hago. Entonces, mezclé eso, imagínate un rompecabezas. Pues estos son 3 piezas que en teoría no encajan, ¿no? Dar clases con la radio, con libros, como que no pega mucho. Pero lo mezclas y el cóctel que te sale es Libros para Emprendedores. Y fue el podcast que hice, fue un podcast, un micro, hablando de libros y intentando ser didáctico, ¿no? Y esa es la mezcla. Muchas personas dicen, ay, es cómo puedo hacer algo y ser original. No intentes hacer una cosa que ya está haciendo todo el mundo, pero a lo mejor combina varias de tus pasiones. Yo lo hice y de ahí salió la cosa. Oye, yo tengo una duda. ¿Cuántos emprendimientos has tenido y cuántos fracasos y éxitos has tenido? Fracasos más que éxitos. Pero emprendimientos es que, claro, la palabra emprendimiento no sé si se está pervirtiendo un poco. Ahora todo es un emprendimiento, ¿no? A veces puedes probar una idea de negocio, a veces es una idea de un producto. ¿A eso le llamamos emprendimiento? Puede ser, ¿no? Porque tienes que generar una estructura alrededor de eso, ¿no? Pero ideas de negocio puestas en práctica, probablemente 17, 18, fácilmente. ¿Que hayan tenido éxito? Pues 2, 3, básicamente. Mucho éxito, a lo mejor una, ¿sabes? En estas cosas que estoy haciendo más online y tal, ¿no? Pero dentro del online puedes tener también ideas de, ostras, pues yo creo que pudiera ser que hiciéramos tal formación, o pudiera dar tal clase, o pudiera hacer un libro, o pudiera hacer... Y esas cosas también las pruebas. ¿Es un emprendimiento? No sé si sirve como emprendimiento tener una idea, probarla y que no funcione. Yo no diría que lo es simplemente una idea. Entonces, a mí me gusta mucho cuando los americanos hablan de emprendimiento y en general de todo en la vida. Los americanos todo lo llaman jugar, ¿sabes? O sea, let's play business, vamos a jugar a hacer negocios. O un actor es un player, ¿sabes? Una obra de teatro es una play, ¿no? Un juego. Entonces, el quitarle fuego, peso, responsabilidad al asunto, emprender y tal, que no se vea como algo tan espeso, tan pesado, porque no lo es. Tener simplemente una idea, ¿sabes qué? Tengo esta idea, me gustaría probar esta idea. Eso es algo que pudiéramos hacer todos. No sé si llamarlo emprendimiento a eso, pero tener ideas y ponerlas en práctica, quitarle un poco de peso a las palabras, funciona. Yo debo tener esas, de cerca de 20, muy exitosas, 2, 3 probablemente. Oye, algunas otras laboriosas, o sea, hay otras que son talacha, ¿sabes? Yo he estado muchos años, 15 años con construcción. O sea, yo llegué aquí a México y empecé a construir, he estado construyendo muchos años. Ahora hago más inversión en inmobiliario y tal. Pero estuve muchos años, entonces eso sin duda es un emprendimiento. Tuve más de 100 empleados, ¿no? Pero ¿estaba yo feliz en eso? Pues muchas veces hacemos cosas que son talacha, que nos conviertan en empresarios con muchas responsabilidades, con mucha toma de decisión y todo eso, pero no somos felices. Liberar la carga de la mochila que muchos cargamos y hacer menos peso, hacer emprendimientos, ideas que sean ligeras, ágiles y fáciles de hacer, es mucho mejor. Y eso nos anima muchas veces también a quitarle el miedo al fracaso, que creo que es el gran miedo. No podemos fallar, tengo que hacer un emprendimiento y la primera tiene que salir bien. Te pones demasiada presión. Oye, ¿cuándo un emprendimiento, cuándo brincas de ser emprendedor a empresario, desde tu punto de vista? Hay roles específicos en ese sentido que tienen que ver. Emprendedor, tienes una idea, testar la idea, ver que funciona, ponerla a funcionar, para mí cerrar el círculo que yo le llamo, que es generar atracción de clientes y generar ventas, ¿no? Eso es testar una idea y que funcione. Y luego hacerla rentable. Entonces todo eso es parte de emprendimiento. ¿Cuándo es empresa? Cuando ya lo que creas es, alrededor de una idea que es rentable, creas una estructura que la haga sostenible y que la permita crecer. Entonces tiene más que ver con los roles que tú haces en esa empresa. Hay mucha gente que es muy buena emprendiendo y es muy mala siendo empresario. ¿Sabes? No, es que a mí me gusta la batalla, ¿no? Ver y empezar y ponerla en marcha. Es como hacer crecer a tus hijos, ¿no? Y luego hay mucha gente que son excelentes gestores, son excelentes empresarios. A lo mejor no son nada creativos para crear nuevas ideas de negocio, pero son muy buenos empresarios, son muy buenas para sostener el fuego que siga funcionando y para hacerlas crecer. Eso es una empresa. Es cuando ya tienes una idea testada y que funciona, y entonces lo que buscas es
que se sostenga, que se mantenga viva y que pueda crecer. Eso es empresa. Hay mucha gente que es muy buena emprendedora, muy mala empresaria. Y está bien entender como que son dos roles diferentes. ¿Y por qué crees que suceda eso? O sea, cuando eres un buen emprendedor, pero un mal empresario. Porque a mucha gente tiene personalidad diferente. Entonces es normal que tu personalidad, a lo mejor más impulsiva, más temeraria, te haga mejor emprendedor. Porque tienes menos miedo, a lo mejor menos conciencia, pero menos miedo al fracaso. Okay. Te importa menos arriesgarte un poco. Y hay gente que es excelente gestora y riesgos cero. A mí no, riesgos yo no quiero nada, ¿no? Por eso hay una diferencia. No es lo mismo emprendedor que empresario. Hay personas que pueden mutar y pueden cambiar y pasar de emprendedor a empresario, hay muchos que no. Está muy bien que tú seas emprendedor y sigas buscando innovación en tu empresa, pero busca entonces a un CEO, un gestor que se encargue del día a día, de mantener el fuego encendido, de las cosas que funcionen, que sigan funcionando y que busquen mejorarla. Okay. Entonces puedes tener a alguien y delegar eso y tú ser el innovador, pudiera ser. Okay. Oye, ¿tú crees que está romantizada la parte de arrancar desde cero un emprendimiento? ¿En qué sentido? Sí, o sea, ahí que se valore más, se aplaude más al que... Sí. Se aplaude mucho una idea exitosa. Entonces, empezar desde cero es tener la idea, probarle que funcione. Eso es muy aplaudido. Pero, por ejemplo, ¿sabes cuál es el mejor negocio hoy en día en el que alguien pudiera invertir? Normalmente los mejores negocios y hay muchos, de hecho, en esta próxima década es la zona de inversión en negocio más importante del planeta. ¿Sabes cuál es? Invertir en negocios que ya están funcionando. Estamos hablando de personas que están a punto de jubilarse en los próximos 10-15 años. Okay. Todos ellos tienen negocios funcionando. Todos ellos tienen hijos que no quieren dedicarse a los negocios de los padres. Es que yo tengo un despacho contable, mi hijo no quiere dedicarse al despacho contable. Claro. Yo soy abogado, no se quiere dedicar a eso. Yo soy notario, mi hijo se quiere dedicar a la música. ¿Sabes? Está pasando cada vez más que hay empresas rentables y que funcionan. No tienen que ser notarías o abogados, pueden ser un despacho de arquitectura que funcionan muy bien, ¿sabes? O una empresa de construcción o una empresa de reparaciones de plomería. Esas empresas están funcionando excelentemente, generan beneficios, tienen un esquema aprobado, tienen una base de datos de clientes, tienen clientes que regresan una y otra vez a comprar. Okay. Esa persona dentro de 10 años va a tener que cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque no están interesados sus hijos. Porque sus hijos no quieren. ¿Qué hago con la empresa? La malvendes, pero como no es un sistema en general escalable lo que tienes, es una empresa de la familia, resulta que es una empresa que no es muy atractiva en el mercado porque no tiene un potencial de escalado. Mucha gente dice, es que yo quiero crear mi empresa desde cero y no me interesa tanto una empresa de reparaciones de plomería. Pero una empresa de reparaciones de plomería puede facturar millones. Y tomar una empresa que ya está funcionando... A ver, cuando nosotros emprendemos desde cero, hay un 85% de probabilidades de que fracase. Cuando tú tomas una empresa que ya está funcionando, hay un 85% de probabilidades de que salga bien. Entonces, hay gente que no le gusta el riesgo. Volvemos al tema del emprendedor y el empresario. Sí. A lo mejor tú tienes un perfil que no es tan arriesgado y emprender desde cero y poner a riesgo dinero, tiempo, energía, frustración, a lo mejor no quieres. Pero hay un montón de negocios. Para la gente que quiere emprender, pero no quiera tanto riesgo, hay un montón de negocios. Estamos hablando de más de 11 millones de negocios, de pymes, solo en Estados Unidos, o sea, en la zona anglo, digamos, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, estamos hablando de 11 millones de negocios. Estamos hablando de más de 6 millones de negocios en Europa. Habría que ver las estadísticas en México y otros países de Latinoamérica. Probablemente podemos intuir que sea algo similar. Entonces, la probabilidad de emprender hoy en día y tener éxito se puede aumentar muchísimo, pero tenemos que jugar a un juego que a mucha gente no le parece tan atractivo. No, es que yo quiero jugar el riesgo, el emprendedor y tal. Tú le dices, no, pues cómprate un servicio de reparaciones de plomería. Y, ay, no. No, pues mucha gente va a decir que no, pero en cambio a lo mejor es probablemente la mayor garantía de éxito y de ingresos seguros para su vida que pudiera invertir. Y probablemente en muchos casos negocios casi regalados, porque la gente lo voy a cerrar, el negocio lo voy a tener que malvender. Bueno, pues que te lo malvendan a ti y lo mantienes. Oye, y hay gente que está invirtiendo en este tipo de negocios. Yo conozco una persona que tiene 7 negocios de estos. 7 negocios que ha comprado
Hablábamos antes, el 85% de los negocios tienden a fracasar. Si tú tomas un negocio que está ahora mismo funcionando mal y eres capaz de levantarlo porque tienes esa habilidad, te va a salir muy barato. Claro. Si tú tienes un negocio que ya está funcionando bien, pero el señor se quiere jubilar y no sabe a quién dejárselo, lo vas a comprar muy barato. Al final lo que quiere esa persona es, no quiero despedir a nadie, tengo un equipo que trabaja, lo que quiero es irme yo, te lo va a vender muy barato. Porque básicamente mantienes el fuego encendido en ese negocio. Claro. Entonces hay emprender y empresario, viene bueno el tema para esto que estamos hablando. Hay gente que le gustaría tener su negocio propio, no quiero el riesgo, las noches sin dormir o los años hasta levantar el negocio y que más o menos me dé para vivir cómodamente. No lo hagas, compra un negocio que ya te pudiera dar de vivir cómodamente. Hay millones de negocios en esa situación. Y fíjate que es cierto porque, bueno, y creo que está relacionado con oficios también. Todos esos pymes o negocios o oportunidades de negocio. Hay de los dos, ¿eh? Hay despachos profesionales, digamos que necesitas una carrera, un abogado, un notario, un contador, en despachos de contadores, los que quieras. Los que quieras. O sea, ¿cuántos hijos contadores tienen al papá contador y quieran dedicarse al mismo negocio? Muy pocos. Okay. Y son negocios que funcionan. Son negocios que están funcionando. Entonces hay despachos profesionales, también hay muchos de oficios, pero eso ha sido toda la vida. Okay. Toda la vida ha habido la persona que hace reformas en hogares y todo eso que se gana una lanísima. Sí. ¿Sabes? Es lo que te iba a decir porque ahora que tuve la oportunidad de andar en moto en Estados Unidos, me llamó la atención este servicio. Pero tenías que sacar a la cara lo de la moto, no te podías al lugar. No. Me ponché y dice, háblale, y llega una camioneta con todo el equipo para parchar. Pero, o sea, estoy hablando de una camioneta, una de esas pick-up de doble cabina. Sí. Pero con todo el equipo. Y eso lo vi en Tennessee, eso lo vi en Nueva Orleans, eso lo vi. Claro. Igual que este tema de las cajas, no recuerdo cómo se llama, para remolcar, que están por todo el país en Estados Unidos. Eso, pero y los negocios de toda la vida, el jardinero, el limpiador de albercas, por ejemplo, en Estados Unidos, que hablas de Estados Unidos, hay muchos países en los cuales hay que cumplir reglamentaciones del condado. Ahí funciona por condados la cosa. Hay un condado que tiene una reglamentación por la cual el techo de la casa, casi todos son casas de doble agua, probablemente te encuentras que necesitas una reglamentación, no puede tener filtraciones, no puede tener no sé qué, no sé cuántas reglamentaciones. Y hacer arreglos en los tejados es un negociazo en Estados Unidos, principalmente porque las casas están hechas de madera, entonces requieren de mucha talachita, ¿no? Entonces, todo ese tipo de negocios no son sexys, no es, es que soy un emprendedor y tal. Son millonarios todos. Todos son millonarios. Okay. ¿Por qué crees que se ha relacionado el emprender con algo excitante más que algo funcional? Porque la gente, opinión, porque la gente en general estamos orientados empecemos por el principio. La educación nos educa para ser ¿qué? Empleados. Estamos dedicados a ser empleados, a aprender a obedecer al profesor, a obedecer al jefe. Estamos educados a eso, a ser empleados. Entonces, a la gente le aburre. Claro, porque pues es que yo como siento que no encajo, no me gusta que me den órdenes, no me gusta que haya alguien que me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Porque yo ya sé lo que quiero hacer, me gustaría ser yo el que diera las órdenes. Entonces lo que haces es los roles que hay en este mundo son ser empleado o ser dueño de negocio. Entonces, claro, vemos como el siguiente paso lógico que puedo dar en mi vida es, si soy empleado y no soy feliz, ¿qué tengo que hacer? Emprender. Es decir, emprender lo vemos como algo que hay que hacer para ser dueño de negocio. Básicamente lo que buscamos es ser dueños de nuestro destino, no tener jefes, no tener nadie que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, eso es emprender para muchos, una salida profesional a no soy feliz con lo que hago, no me cuadra la educación que he tenido, no disfruto tener a alguien que esté delante y nosotros todos calladitos haciendo lo que el Señor nos dice. Eso es como estamos educados. Probablemente, no, casi seguramente, esto cambie en esta próxima generación. ¿Por qué? Porque probablemente las estructuras de educación vayan a cambiar. Ya están cambiando, ¿no? Por el tema de la IA y todas estas cosas que nos ayudan a diseñar carreras o formaciones a medida, ¿no? De lo que necesitamos. Cada vez la gente va a ver, oye, ¿por qué tengo que estar 5 o 7 años en una carrera? No me garantiza más que a lo mejor un sueldo. Claro. Y a lo mejor puedo configurarme una carrera a mi medida mucho más adaptable a las necesidades del mercado en 1 año y medio.
pues probablemente tiremos para ahí, ¿no? Pero tradicionalmente llevamos más de 2 siglos, de hecho, desde la Revolución Industrial, más de 2 siglos, bajo este esquema de nos quieren calladitos, nos quieren sentaditos, cada uno en su mesa, cada uno sin molestar mucho y haciendo lo que diga el jefe, el profe. Entonces viene de ahí. Entonces emprender siempre lo vemos como una salida profesional a queremos hacer algo diferente con nuestra vida que se vea como más atractivo. No tiene que ver tanto con el riesgo como con la sensación de libertad. El problema es que no estamos formados para ser emprendedores, por eso hay tanto fracaso en los negocios, ¿no? Nos falta formación. Bueno, y comentaste el tema de la IA, pero ¿qué opinas de, me gustaría saber tu opinión de este tema de inmediatez en las redes sociales, de que cualquiera puede emprender y te puede ser millonario de la noche a la mañana? Que son menos de los que pensamos. Somos mucho menos. O sea, la gente que le vaya bien en redes sociales, bueno, el tema de los podcasts. Con cualquier tema me sirve, pero digo, a lo mejor porque a lo mejor puedo opinar con un poco de contexto. El tema de los podcasts. Yo llevo 10 años creando podcasts. Tengo 3 podcasts, he grabado a lo mejor cerca de 2.000 episodios en 10 años. No está mal la cosa. Entonces, unos 2.000 episodios. Yo he conseguido relevancia y he estado generando contenido, pero estamos hablando que en el mundo ahora mismo debe haber unos 2,5 millones de podcasts activos, ¿vale? Unos 2,5. En español a lo mejor unos 700, 800.000 podcasts en todo el planeta, en cualquier persona hablando en español. De esas 700.000 personas que están creando podcasts, ¿cuántos tienen éxito? Y en la unidad de medida que quieras. Éxito en la cantidad de... Tú y 8 más. En Libsyn es una plataforma de podcasting. Hace como 3-4 años me envió unas estadísticas y decían que podcasts con más de 1.500 escuchas al mes, 1.500 al mes, representaban solo el 5% de los podcasts en total. Es decir, hay un 95% de podcasts que los escuchan menos de 1.500 personas al mes. Siendo el promedio de escuchas 300. 300 personas. 300 es una persona al día que te escucha. Es como si tú dices, me lo vuelvo a poner yo todos los días. Pues de esos hay un montón. Probablemente sea la misma persona que se lo vuelva a escuchar, ¿sabes? Entonces, ¿qué es éxito en ese sentido? Es tener 1.500 personas que te escuchen o 1.500 escuchas al mes. Suponiendo que hagas 4 episodios al mes, significa que te escuchan por cada episodio 350 personas. Eso es éxito. La medida del éxito varía mucho. Puede ser en cantidad de gente que te escucha, en cantidad de gente que te sigue. Si esto fuera un negocio, en cantidad de gente que te compra. Hay unidades de medida. Cada uno lo tiene que definir. ¿Qué es el éxito? En el emprendimiento, tampoco cómo lo mides. Es la cantidad de clientes que tengas, es la cantidad de dinero que generas. La clave para cualquier pregunta que nosotros hagamos es la unidad de medida. ¿Cómo mido el éxito? ¿Cómo mido el fracaso? Hay gente que puede tener... Leía el caso hoy estaba grabando un episodio sobre una persona que se llama Words of Wisdom, una formación sobre cómo escribir online. Es un tipo que se dedica a eso. El curso lo lanzó cuando tenía 76 suscriptores. Solo tenía 76 seguidores en redes sociales y lanza una formación. Hoy en día es la formación de las más caras en tema de escritura, de escribir online. Esta persona lanzó su formación con 76 personas y tú dirías, pero está tonto, ¿sabes? No va a vender nada y tal. Y sí vendió. Entonces, las unidades de medida son muy engañosas, Ángel. Muchas veces podemos pensar, yo tengo que tener millones de seguidores y entonces tengo éxito. ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito es a cuántas personas puedo acompañar, a cuántas personas puedo ayudar a transformar o puedo inspirar y todo eso. Muchas veces es difícil de medir, pero desde luego es una medida mucho mejor que los seguidores, los likes, todo eso que se llaman medidas que tienen que ver más con el ego de uno, ¿no? He viralizado un post, ¿no? Lo típico, se me ha viralizado este post. ¿Qué significa se ha viralizado? Que normalmente te ven 100 personas y ahora te han visto 1.000, por ejemplo. ¿Y eso en qué cambia tu vida? Y lo que es más importante, ¿eso en qué cambia sus vidas? Y normalmente muy poco. Mi experiencia es que muy poco. Entonces, el ser constante cuando creas contenido, el ser constante cuando tengas un negocio,
el no desenfocarte, eso es mucho más importante para tener éxito a largo plazo. Siendo el éxito, para mí, la unidad de medida en la cual yo puedo impactar a más gente. Entonces yo creo que muchas veces los negocios somos demasiado materialistas, decimos un negocio me tiene que dar para vivir, evidentemente, para que yo me pueda seguir dedicando a ese negocio. Claro. Eso es válido. Pero luego intentemos ser menos amplios y más profundos, si eso tiene sentido, es decir, en la profundidad de ayuda que hacemos a las personas, más que intentar ayudar a tanta gente. Las unidades de medida son muy engañosas, Ángel. Ya te digo, ya da igual que sea YouTube, que sean podcasts, que sea, o que sea un negocio. A lo mejor un negocio, yo puedo hacer que mi negocio, acabo de lanzar un negocio, le meto $1,000, $10,000 pesos, $20,000 pesos en publicidad, muchos ojos lo van a ver, sí, estoy pagando para que muchos ojos lo vean, pero ¿cuántos de ellos están comprando mi producto o servicio? ¿Cuántos de ellos realmente lo están utilizando? ¿Les está sirviendo? Eso es lo importante. Para mí, la actitud de servicio, los actos de servicio de a cuántas personas puedo ayudar, realmente a cuántas pudiera yo transformar, eso para mí es la unidad de medida del éxito. Y te pregunto, ¿tú tienes la unidad de medida de cuántas personas impactas y ayudas de manera inconsciente? Que simplemente te ven y yo, por ejemplo... No lo sé. No lo sabes. No se puede saber. No se puede saber porque es esa mayoría, es una gran mayoría silenciosa, pero que de repente, o sea, lo que hacemos nosotros es sembrar también. Nosotros no somos conscientes muchas veces de que hay semillas, el bambú, por ejemplo, tú siembras bambú y durante el primer año y medio no se ve nada. Y dices, chingaos, ¿qué ha pasado aquí? Aquí no sale nada, ¿sabes? Y de repente luego a los 3 meses sale y se levanta 3 metros. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Plantaste semilla y a veces tardan tiempo en salir, pero van apareciendo. Yo ahora escribí un libro para celebrar el aniversario y fui a Argentina, a la Feria del Libro de Argentina de Buenos Aires, a presentarlo. Yo había estado hace añísimos en Argentina, pero cuando yo no era conocido. Ahora voy y entonces pude organizar un evento de unas cervezas, unas chelas con Luis, que ayer eran unas birras con Luis, pues hice unas birras con Luis, fui al evento, lo presenté y estaba llenísimo de gente. Entonces, y gente que te decía, Luis, te escucho desde 2017, te escucho desde 2019. Otro que me decía, te escucho desde hace 2 semanas y me encanta. Entonces, no sabemos. Pero el tema ahí es tu responsabilidad con lo que estás atrayendo. Yo atraigo a gente que a lo mejor le interesa saber del libro, entender cosas, que les pueda servir como herramienta. Yo intento darles herramientas. Pero yo creo que tenemos una responsabilidad y es empujar a la gente a que pase a la acción. Hay una frase que yo digo en todos los podcasts, es pasa a la acción. Pasa a la acción es haz cosas. Yo te doy un libro resumido, me he dedicado horas a hacerlo, pero ¿qué narices vas a hacer con eso? Sí. Y entonces, aunque solo sea una lección, una cosa que, estuve escuchando esto que dijo, ¿sabes qué? Me sirvió, me hizo pensar. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Sabes que estamos tan bombardeados de contenido, tan bombardeados de ideas, que yo estoy cada 10 segundos estoy haciendo paso y me viene un reel nuevo, un vídeo nuevo, un lo que sea nuevo, con una idea. Sí. ¿Y qué hago con esas ideas? La gente no está haciendo nada. Entonces acumulamos contenido, información. Vete a tu Instagram y busca los guardados. Y vas a ver que tienes un montón de guardados que nunca en la vida, te garantizo, nunca en la vida vas a volver a abrir. Y dices, ¿qué carajos estuve guardando esto? Sí. ¿Y esto de dónde salió? O sea, puedes tener miles de guardados, sí, que guardado significa me lo guardo para verlo después. Sí. ¿Cuándo es después? No hay, porque en la inmediatez ya hay nuevo contenido y al final diga, pues no tengo tiempo, ahora me lo guardo. Se acabó el semáforo, me lo guardo, luego lo veo. Nunca lo vemos. Entonces el problema no es acumulación de conocimiento. El problema no es consumir más contenido. ¿Tú quieres emprender? Te garantizo que no necesitas saber nada más. ¿Tú quieres crear un canal de YouTube? Te garantizo que no necesitas saber nada más de lo que sabes. Lo único que necesitas es empezar a ejecutar, empezar a hacer, pasar a la acción. Y ese es el problema. Nos estamos acumulando conocimiento. ¿Sabes el síndrome de Diógenes? No. El síndrome de Diógenes es el de acumular cosas, ¿no? Además, de hecho, es un síndrome de hay personas que en sus casas no salen de sus casas y empiezan a acumular cosas, basura, cajas de pizza. Se llaman el síndrome de Diógenes. ¿Vale? Sí. Y ahora hay un síndrome de Diógenes que es el síndrome de Diógenes digital, que son los que guardamos. Yo también, somos todos. Guardamos cosas para verlas después y nunca lo hacemos. Somos Diógenes digital. Estamos acumulando cosas
con la esperanza de que algún día las necesitemos. La verdad es que no las necesitamos. Necesitamos ser más minimalistas, aunque esto suena a mucha gente, ay, minimalismo no me gusta. Ser más minimalistas es, oye, ya has acumulado, yo tengo ahora mismo en casa para leer libros, tendré unos 400 libros por leer. Y estoy intentando ya contenerme, ya tengo mucha pasión por los libros y compro muchos libros y muchas editoriales me envían libros, pero no sé si tengo vida suficiente para leerlos todos. Y te iba a preguntar. Entonces dices, pues hay que controlarse un poco con el contenido y ver qué hacemos con el contenido. Es decir, y hacer es hacer de verdad. Sea un reel, sea un vídeo de YouTube que vi, sea un libro que he leído, sea un podcast de Luis que escuché, quédate con una idea y aplícala. Y mi obsesión es empujar a la gente a que actúen más que sigan acumulando diógenes digitales. Fíjate, ¿de dónde nace esta necesidad de acumular cosas? Eso es lo que te iba a preguntar. Pero antes de eso, y antes de que se me vaya, es estos hábitos digitales. Yo te escuché en una ocasión, en un reel que vi tuyo, es, sí está bien que acumules, guarda, pero a la semana revisa lo que guardaste y tiene que estar relacionado con eso de toma acción. ¿Qué haces con esa información? Que es lo que tú dices, ¿no? Y sí, pero la inmediatez nos puede, de nuevo, la inmediatez nos puede. Entonces, porque aparecen cosas nuevas constantemente. O sea, antes cómo se consumía la información. Sí. Antes, hace 50 años, no había internet. Televisiones había 1 o 2 canales. Claro. Pasábamos más tiempo interactuando con la gente, teníamos mejores habilidades sociales, muchísimo mejores. La gente sociabilizaba mucho más. Pero luego, ¿de dónde venía la información? Solo venía de diarios o de un libro. Claro. Y no había tantos libros. A lo mejor se editaban en una editorial por año 25 libros por editorial. Y había 5 editoriales. Entonces eran 120, 150, 200 libros al año. Hoy en día, por minuto, se suben a Amazon 1.500 libros. Entonces, está muy bien, se ha democratizado, todo el mundo puede crear su propio conocimiento y crear su propio libro. La ilusión que muchos teníamos de, pues me hace ilusión tener mi propio libro. A todo el mundo le hace ilusión, ¿no? Aquello de tener un hijo, planta un árbol y escribe un libro, ¿no? Entonces, todo el mundo tenemos eso muy marcado. Entonces, claro que todo el mundo, pero ahora se ha democratizado. Entonces, claro, tenemos demasiado acceso a la información. No demasiado. Hay muchísimo acceso. ¿Quién lo filtra? Pues, por ejemplo, yo me encargo de filtrar. En el caso de los libros, ¿no? Yo solo pongo delante de la cara de la gente libros que sé que son buenos. Y yo me tengo que comer mucha basura también que no son tan buenos, ¿no? Eso, leo ágil y entonces eso me permite... O sea, si haces una curación antes de subirlo. En el podcast sí, claro. En el podcast solo, por ejemplo... raro es el día que no recibo entre 10 o 15 mails o mensajes directos o LinkedIn o lo que sea de una persona que ha escrito un libro, que pone en su libro ha puesto todo el cariño, la ilusión y las emociones y la experiencia de toda una vida. 10, 15 diarios de, oye, ¿quieres que te envíe mi libro? Me encantaría compartirte mi libro para que te lo mires y si te interesa lo saques en el podcast, ¿no? Eso los educados. Hay otros que dicen, no, aquí te pongo el libro, sácalo. ¿Sabes? Hay gente que de todo. Eso yo los paso. El tema es que esos libros tienen que hacer un recorrido previo. Entonces yo lo que hago es escoger a libros que no me necesiten. Esas personas me necesitan a mí para darle eco a sus ideas. Claro. Que no digo que sean malos libros, pero me necesitan a mí para que el libro tenga un recorrido. Yo lo que busco son libros que ya hayan hecho ese camino y que no me necesiten a mí. Porque entonces esos libros de verdad han valido para muchísima gente mucho, y entonces yo lo que quiero es que lleguen a mucha gente. Sí, de alguna manera te ahorra el trabajo de curación, simplemente confirmas que efectivamente es una herramienta que te puede ayudar a... Y yo no soy juez de nada en este sentido, yo simplemente pongo mi criterio. Pero yo qué sé, Aarón Benítez en Veracruz, que es muy amigo mío, es incluso más lector que yo, por ejemplo. Pues cada vez que Aarón en sus publicaciones recomienda, oye, me he estado leyendo este libro, está bien bueno, yo digo, esto ya ni me lo pienso, voy y me lo compro. ¿Sabes? Claro. O sea, hay gente en la que confías tu criterio porque sabes que no te lo está recomendando para vender o por interés o porque alguien se lo pidió como favor, sino porque realmente hay un criterio. Entonces yo intento ser muy fiel a ese criterio también y tomar muy en serio la labor de curación de esos contenidos. Claro. Entonces hay personas, yo qué sé, Bill Gates es otro súper lector, un animal de la lectura, Warren Buffett. Libro que recomiendan estos señores, yo me lo compro.
Siempre. Tuve la buena fortuna de entrevistar hace unos años a Seth Godin. Seth Godin es el gran referente de marketing a nivel mundial. Tuve la buena fortuna de entrevistarlo. Y en esa entrevista le pregunté, oye, ¿qué libros me recomendarías, ¿no? Tema de emprendimiento, marketing en tu tema y tal. Y me recomendó 4 o 5 libros. No tenía ninguno. Bueno, terminó la llamada y yo estaba metido en Amazon pidiéndolos ya. O sea, hay gente que tú te la crees. ¿Por qué? Porque se nota que no lo está haciendo por un interés personal, sino que lo está haciendo por compartir valor. Entonces, a las personas en que tú detectes que son así, síguelas siempre. Entonces, yo lo que hago con el podcast es exactamente eso, ser muy fiel a eso de decir, hay gente que confía en mí y en mi criterio. Entonces, yo no me voy a vender. Entonces, libros que me envían las editoriales, solo hablo de ellos si realmente me gustan, no porque me lo hayan regalado las editoriales. Benditas ellas que me pueden regalar muchos libros y no sé cuántos árboles talados hay en mi casa gracias a eso. Pero la verdad es que no, y ellos lo saben. Me envían libros y tal con la esperanza de que tal, y si hay temáticas que me interesan, no dudo que probablemente hable de ellos. Pero es una responsabilidad también la curación de contenidos. Eso hace que, por ejemplo, si tú hablas en tu podcast con personas que crees que son interesantes para tu audiencia, tú sabes que esto le va a sumar a mi audiencia. Tú estás haciendo lo mismo, estás curando contenidos. Estás estableciendo un criterio por el cual decir, yo solo voy a atraer a gente que me interese a mí, sí, pero que creo que sobre todo que se ponga al servicio de tu audiencia para que se lleven algo de valor. Todos estamos curando contenidos. Hay gente que no tiene ese criterio y ahora con la IA estamos en un punto... ahora con la IA estamos en un punto en cual la multiplicación de contenidos va a ser mucho mayor. O sea, si ahora ya había mucha gente creando contenidos, ahora, a partir de ya, vamos a tener mucha más, porque se pone más barato crear nuevas ideas de contenido. ¿Eso quiere decir que son mejores? Lo dudo. Ok. Oye, ¿has sabido de alguna historia de éxito que haya nacido de escucharte o inspirarte con un podcast? Sí, muchas. Siempre me viene a la mente una que era de un inmigrante venezolano que emigró a Chile. Venezuela ha pasado una época muy crítica estas últimas décadas y hay mucha gente que emigró de Venezuela, más de 1,5 millones de personas, creo. Uno de ellos llegó a Chile y entonces, pues, con una mano delante y otra detrás, como aquel que dice, ¿no? Y empezó a trabajar en una fábrica. De hecho, tenía que ir a la fábrica todos los días en un autobús, en un camión, que le llevaba como 1 hora, hora y pico de ida, 1 hora, hora y pico de vuelta. Entonces, cada día de ida escuchaba un episodio de Luis y de vuelta escuchaba otro episodio de Luis. Esa persona montó al año y medio, le inspiró el podcast. Yo no conozco a esa persona, pero esa persona la entrevistaron porque esa persona ahora factura millones de dólares, montó una empresa propia y en una entrevista lo entrevistaron y a mí alguien me pasó esa entrevista y me están hablando de ti aquí. Y en esa entrevista, o sea, yo sin conocerlo y hablando con un tercero, esa persona decía, a mí me inspiró Luis Ramos porque yo escuchaba de ida, escuchaba un episodio del podcast Libros para Emprendedores y de vuelta escuchaba otro episodio de Libros para Emprendedores y me dio herramientas, me dio energía, me dio las ganas de hacerlo, de intentarlo, de creer que podía. ¿Y qué sientes? Y eso es lo máximo, o sea, ya no es de alguien que te haya escrito para te dar las gracias, que afortunadamente tengo muchos de esos. Es que hay 1000 historias de gente que nunca voy a saber y que han recibido ese impacto, inspiración, empuje de Luis como para que se han atrevido a crear algo, a emprender en algo, pequeño o grande. ¿Sabes? Hay gente que, me consta que hay gente que está cocinando pasteles en su cocina de su casa y está vendiéndolos porque escuchó el podcast de Libros para Emprendedores en el que hablaba de una persona que puso a hacer pasteles y creyó que podía venderlos y los vende por WhatsApp. Y hay gente que lo está haciendo. Eso me consta. Pero ¿qué sientes, Luis Ramos, cuando te llegan ese tipo de publicaciones y cae ego en la persona? No, agradecimiento. Yo me siento una persona bendecida por Dios. Yo me siento una persona bendecida por Dios. He podido encontrar algo en lo que soy de utilidad a los demás, a la sociedad. Y eso es lo que más me llena. Yo podía haber sido empleado y lo fui muchos años. Yo trabajé en una gran corporación, en un banco. Yo dirigía equipos de 20 y tantas personas en Londres, en Inglaterra. Yo lo había conseguido y yo era súper infeliz.
Yo me puse a emprender y hice varios emprendimientos, fracasaron la mayoría y me sentí muy inútil. Algunos funcionaron bien y dices, bueno, por lo menos salvo los muebles, pero estás tan perdido en el día a día que no eres consciente de que lo único que estás haciendo estás en modo supervivencia y estás mirando por ti. ¿Vale? Cuando tú montas una empresa y tu único beneficio es cómo le hago para que me vaya mejor a mí, eso es ego. Cuando tú montas algo en lo cual tú no eres el centro de atención, sino que es y lo que hago yo con mis episodios, lo que haces tú con tus entrevistas es ¿qué puedo preguntar para que la gente se lleve el máximo valor? Pues yo me hago lo mismo. Yo le entrevisto a los libros y les pregunto qué es lo que alguien pudiera llevarse de este libro que le pudiera servir. Y entonces todo gira alrededor de cómo puedo aportar el mayor valor a las personas. Que alguien me escriba o que escuche la entrevista del venezolano chileno diciendo Luis me inspiró, para mí es bien, misión cumplida, es lo que yo quería, impactar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces me siento bendecido por haber encontrado un camino de conseguirlo y porque durante más de media vida, yo empecé con el podcast con 46 años, cuando mucha gente estaba ya más pensando en el retiro, estaba diciendo, ay, no falta tanto. Pues yo empecé, digo, yo me pongo a grabar episodios de podcast con un micro de $30. ¿Por qué? Porque quiero impactar a más gente. Y me di cuenta de que eso es lo que llena mi vida. Por primera vez, siendo empleado, siendo ejecutivo, siendo emprendedor, siendo empresario. O sea, siendo exitoso, ¿no te sentías lleno de alguna manera? Volvemos a lo mismo, que es exitoso. Sí, pero desde el punto de vista de la mayoría de las personas que creen que tener éxito es tener dinero, tener un buen trabajo, parecía que lo tenías todo, pero entonces no. Como ejecutivo, yo trabajaba en un banco internacional, dirigía un equipo grande, tenía un BM de la empresa, o sea, lo que tú quieras. O sea, ya la hice. Ya la hice. O sea, eso en la unidad de medida de muchas personas es el éxito, bueno, total. Y esto estamos hablando de un chavo de 31 años. O sea, no me iba Pero te mal. sientes vacío. Cada vez me sentía peor. Claro. Como emprendedor lo mismo, es decir, pero cuando todo gira alrededor del dinero, gira alrededor del ego, nunca hay felicidad. Porque nunca hay un límite. Siempre va a haber alguien que gana más que tú, siempre va a haber alguien que vende más que tú, siempre va a haber alguien más. Siempre, o sea, a menos que seas Elon Musk, y aún así vas a decir, siempre hay alguien que es más guapo o menos raro que yo, ¿no? Siempre va a haber algo que es más que tú. Okay. En este caso no. En este caso no estoy compitiendo con nadie. Lo que yo hago sé que impacta a gente. Entonces, que se produzca esos mensajes, simplemente es una constatación de que lo estoy haciendo bien. No sé si muy bien, no sé si mejorable, pero me llena. Entonces muchas veces el saber que estás haciendo cosas que impactan a la gente, hay gente que pasa por la vida y no impacta, Ángel. Entonces la sensación que se están perdiendo no lo saben, no lo consiguen. Yo tampoco era consciente. Ahora que lo he probado es súper adictiva. Y te digo un secreto, el dinero llega como consecuencia de que tú hagas aquello en lo que eres bueno. El dinero llega como consecuencia de que tú busques impactar a la mayor cantidad de gente posible. Yo gano más dinero ahora que cuando era ejecutivo. Yo gano más dinero ahora que cuando era emprendedor de la construcción, que no se gana mal. Yo gano más dinero ahora. Pero ¿sabes qué? No es mi objetivo. Mi objetivo sigue siendo levantarme cada mañana. ¿Por qué narices tengo yo que estar grabando? Esta mañana he tenido ahora una sesión con un cliente, he estado 3 horas de sesión. Antes de eso me he grabado un episodio de media hora para un podcast de marca personal. ¿Por qué narices lo hago? Porque sé que eso le ayuda a otra persona a conseguir algo. Yo no gano dinero con los podcasts directamente. Eso no es dinero para mí. Es generación de impacto. Luego, si tengo algo que yo pueda ofrecer y eso pueda servirme para vivir de ello, puedo generar un negocio, un producto, un servicio, lo voy a hacer. Pero he sembrado antes. He generado un desequilibrio en el cual la gente siente que está en deuda conmigo porque le estoy aportando mucho valor. Entonces, habrá gente que esa deuda me la pague alguna vez porque compre algún producto o servicio mío, pero si no me la pagan está bien, porque ¿sabes quién gana? Tú. Yo. Tú porque te sientes lleno al impactar personas. Es beneficio, siempre. Siempre gano. Entonces eso es tramposo para mí porque venda o no venda, yo siempre gano. Me alimenta el espíritu, mi intención de servicio se cumple, el legado que estoy dejando a mis hijas. Sí, porque ya quedas para siempre ahí. Tengo grabadas, son casi 2.000 o cerca de 2.000 episodios. Básicamente, si eso lo metemos a una IA, que se puede hacer hoy en día, básicamente ahí está el pensamiento de Luis en muchísimos ámbitos, ¿no? Desarrollo personal, desarrollo profesional. Ellas ven el impacto que yo tengo en los demás. En la charla TED yo me llevo a una de mis hijas
y me vio en un escenario con cientos y cientos de personas delante y ella sintió el orgullo de su padre, ¿no? Entonces tiene el orgullo, pero también la inspiración de su padre de decir, yo que soy una persona tímida, me subo a un escenario aunque soy muy tímido. Pues eso lo ven y también para ellas es una superación de limitaciones propia. Tengo, pues no sé, probablemente serán más de 1000 y pico horas grabadas, probablemente, con mi voz, hablando, opinando, pensando. Eso es un legado para ellas. Entonces tienen la inspiración que yo les pueda dar en vida y yo siento mucho que estoy dejando un gran legado para ellas. Y para mí eso es importante. Entonces en vida lo que quiero es ser inspiración ayudando a otros. Y la inspiración es para ellas. Y cuando yo no esté, el legado va a estar. Porque todo lo que hago sigue estando ahí. Mientras YouTube siga vivo, claro. Esa pregunta me he hecho, ¿hasta cuándo va a estar vivo YouTube? Pero bueno, ¿qué lecciones has aprendido de los fracasos? A volver a intentarlo. Al perderle el miedo. Empezamos la charla hablando de jugar, ¿no? Los americanos llaman jugar a todo esto. Yo he aprendido a jugar. A quitarle mucho hierro al asunto. Yo soy una persona muy seria, muy centrada, muy obsesiva. A veces cuando me centro en algo soy obsesivo al máximo. No me puedes ni hablar. No me molestes, estoy con esto, ¿no? O sea, yo soy de esos. Pero he aprendido a tomarme las cosas con mucha más calma. A jugar, a emprender, a jugar, a hacer un podcast, a jugar, a hacer un canal de YouTube, a jugar, a hacer algo con Instagram. A jugar y tomármelo con menos hierro al asunto si la cosa no sale bien. Entonces, más que lecciones, que siempre aprendes lecciones de estrategia, ¿no? De cosas que he hecho mal y que puedo mejorar, ¿no? Esas son las típicas lecciones que aprendemos. Sí. Yo lo que he aprendido es, sobre todo, a jugar, a quitarle hierro al asunto, y eso hace que, si yo antes era muy prejuicioso a la hora de, no, tengo que tener todo, yo soy ingeniero, tengo que tener todo muy cuadriculado y todo así, ¿no? Sí. Entonces he aprendido a dejarme llevar mucho más, ¿no? A fluir, que le llaman ahora, ¿no? Pues eso sí lo he aprendido. Y entonces ese es el gran razonamiento que mucha gente dice, no, yo tengo que sacar lecciones, ¿no? Sí, todo eso lo vas a sacar de cosas de ejecución, de cosas de estrategia, cosas de táctica, de marketing, de ventas, de liderazgo. Todo eso van a ser lecciones. Pero lo más importante es que tú crezcas personalmente. Y yo siento que crezco un montón. Y cada vez me siento... tengo la buena fortuna de tener muchos alumnos, todos son más jóvenes que yo, prácticamente todos, de rodearme de mucha gente joven. De 25, 35, en ese rango tengo muchísima gente que me rodea. Y yo me siento uno más de ellos. No me siento raro, no me siento el papá de todos, sino me siento uno más. Y mucha gente me decía, sí, pues por la edad que tienes estás en otra generación, pero yo te siento millennial, me dicen todos, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque me preocupo eso lo tienen mucho los millennials, buscan el desarrollo y el crecimiento personal, el sentirme satisfecho con lo que hago, el sentir que lo que hago suma, ¿no? Y luego también la satisfacción personal, ¿no? Claro. Entonces en esas estoy yo también. Me siento muy millennial, aunque voy a cumplir 56. No se te ven. Oye, a ver, no se me ven probablemente por lo mismo, ¿no? Oye, otra cosa que quería preguntarte, pero pues estamos hablando y vamos hablando muy rápido, es, has leído más de 1000 libros, ¿sí? Sí. De emprendedores. De todo, de todo, pero sí. O sea, yo empecé leyendo de adolescente ficción, y he leído muchísima ficción, novelas latinoamericanas muchísimas. Por eso probablemente he acabado en Latinoamérica, ¿sabes? Porque a mí me gustaba mucho Colombia, que me encanta. Mi libro favorito es 100 años de soledad, que es de García Márquez, y es en Colombia. Entonces, pues todo eso va sembrando semillitas. Pero yo empecé leyendo ficción, luego ciencia ficción, de Isaac Asimov y todo esto, terror, Stephen King me lo he leído prácticamente todo. Okay. O sea, yo empecé con ficción y luego por temas de trabajo, lo que hablamos de la educación, no nos educan para ser buenos líderes, no nos educan para gestionar gente y todo eso. Cuando yo empecé a ser responsable de equipos en el banco, cuando leo la ficción a lo mejor con 25, 27, 28 años, que ya empecé a tener alguna responsabilidad en lo profesional, empecé a leer de liderazgo, gestión de equipos y todo eso, cómo llevar conversaciones y tal. Y de ahí pues lo vi muy útil, me sirvió mucho, y entonces pues digamos que he profesionalizado el tema de... Precisamente es lo que iba a preguntar, ¿cómo ha impactado en tu vida y qué tipo de libros te gustaba leer, aparte de los de emprendedores? ¿Qué recomiendas para crear el hábito a la comunidad, que aquellas personas que por alguna razón quieran leer, pero que
o no tienen tiempo, o el trabajo. Un podcast. ¿Cómo iniciar con ese hábito y que tenga un impacto positivo en tu vida? Ponérselo fácil. Cada persona tiene hábitos de lectura poco desarrollados. Es como el gimnasio. Entonces, hay gente que va al gimnasio y va a desarrollar más el tren inferior que el tren superior, y cada persona tiene tendencias. Sí. Entonces, a la hora de leer, hay personas que no se concentran porque su capacidad de absorción de ideas no es visual, pero puede ser auditiva. Entonces, una recomendación es, para aquel que le cueste leer un libro, algo que puede hacer es buscar la versión audiolibro de esos. Hay aplicaciones que son gratis durante 1, 2 meses, 3 meses, o sea, lo puedes probar gratis y decir, me gustaría leerme este libro. Búscalo en versión audio y entonces léete el libro a la vez que lo escuchas. Y hay mucha gente que descubre que, pues no soy yo tan... Si me pongo a leer un libro me distraigo muy fácilmente, y hay personas que se ponen el audio a la vez y resulta que les va a funcionar muy bien, porque son personas que no son visuales, son más auditivas. Okay. Entonces ese tipo de test les va a funcionar a mucha gente. En general, para la gente que no ha leído y quiere el hábito de la lectura incorporarlo, póntelo fácil. Libros cortitos con capítulos cortitos. Si tú tienes un capítulo cortito, hay libros de 2-3 páginas, de capítulos de 2-3 páginas, que dices, pues esto se lee rapidísimamente. Hay un amigo mío en España, que es probablemente el libro de no ficción más vendido en España de los últimos años, se llama Anxo Pérez, tiene un libro que se llama Los 88 peldaños del éxito. Y es un libro de 88 capítulos. Normalmente un capítulo, en un libro normal, un libro tiene 12 a 16 capítulos, ¿no? Este tiene 88, entonces son muy cortos, son capítulos de 2-3 páginas. Ese libro ha vendido más de 150.000 copias. Es un animal, o sea, es muchísimo en España, es muchísimo. Entonces, ¿por qué ha vendido? Porque lo ha comprado mucha gente que no es habitual de la lectura, pero se le hace fácil porque estoy en la librería, veo que está en los más vendidos. Ay, mira, se lee súper rápido. Así, sentado aquí viéndolo un momento, ya me he leído uno. Ay, pues eso la gente siente que es un hito, que han ganado, ¿no? Que han ganado. Ya me leí un capítulo, ya sé algo, hay un concepto, una idea. Entonces, para los que no tienen el hábito de leer, digamos, libros de capítulos pequeños, les va a pillar muy rápidamente el gusto, y una vez completen uno, van a decir, pues me he hecho otro. Y si no lo completan, no pasa nada, porque estos libros que tienen capítulos sueltos probablemente se pueden leer en desorden los capítulos, puedes leer 8 y dejarlos y no pasa nada, pero te vas a llevar lecciones. Muchas veces en libros grandes o de capítulos muy largos, a lo mejor las lecciones están más escondidas y hay que tener más paciencia, ¿no? O leer con un poco de agilidad. Pero para empezar, libros chiquitos de capítulos chiquitos, y eso te engancha mucho más rápidamente. Ok, muy bien. De todos los libros que has leído y de los que has hablado, ¿cuál es el que sin duda recomendarías para un emprendedor y por qué? Un emprendedor que está en qué situación, que quiere empezar, ya tiene la idea y ya está iniciando. Sí. Si ya está, mira, hay varias fases. Sí. Si no ha iniciado y no tiene muy claro en qué emprender, hay un libro que se llama La Startup de $100 o La Startup de €100, depende de dónde esté editado, The $100 Startup, de Chris Guillebeau. Este libro, súper sencillo de entender, capítulos muy cortos, y tiene ejemplos de cómo se puede emprender con $100 o menos, a veces con 0, ¿no? Muchos tienen que ver con servicios y todo eso. Eso si no tienes ideas de negocio, para que te inspires y decir, no tengo que hacer Facebook para tener éxito, puedo crear empresas con muy poco. Si ya emprendiste, ¿cuál puede ser el bueno? Mira, a mí el que más me gusta, uno de mis libros favoritos, no está en español, pero yo lo resumí en el podcast, ahí está resumido muy ampliamente, hice 3 capítulos solo de ese libro. Se llama Ultimate Sales Machine, la máquina de ventas definitiva, sería en español, de un señor que yo llegué a conocer en persona, que se llama Chet Holmes. Chet Holmes falleció hace ya años de cáncer, y este libro, La máquina de ventas definitiva, es un libro súper práctico sobre cuáles son los motores que hacen funcionar una empresa, que si el marketing, que si la gestión humana, que si las ventas, y tiene capítulos súper accionables de qué tiene, desde cómo llevar una reunión, cómo hacerla ágil, cómo hacerla práctica, cómo gestionar a la gente, qué es el marketing, cómo hacerlo de verdad y que funcione bien para convertir tu empresa en una máquina de ventas definitiva. Eso sin duda los pondría como libros de cabecera.
tercer libro, que sería como la continuación de esos 3, que puedes encadenar, y con estos 3 yo ya no leería mucho más. Hay uno que se llama El mito del emprendedor. El mito del emprendedor en español lo tradujeron así, se llama E-Myth o E-Myth, de E-Myth o de E-Myth Revisited, porque hicieron una reversión. Es un libro de Michael Gerber, y Michael Gerber hace un libro que es básicamente cuando yo ya tengo un negocio y me he convertido en esclavo del negocio, que es lo que suele pasar, ¿no? Que le dedico más horas de las que debería, cómo hacer que tu negocio se sistematice, cómo crear sistemas en tu negocio para que tú no trabajes en tu negocio, sino que tu negocio empiece a trabajar un poco para ti. Y parte de la idea de las franquicias, ¿no? ¿Qué es una franquicia? Es un negocio que funcionaba, han creado sistemas para que se pueda replicar más veces, ¿no? Entonces la idea es cómo hacer eso para tu negocio, aunque no pretendas crear franquicias, ¿no? Entonces el mito del emprendedor se llama, y está fantástico. Con esa secuencia tienes inspiración, si no has sabido en qué emprender, la startup de $100. Luego tienes la máquina de ventas definitiva, y luego tienes el mito del emprendedor. Con eso, vamos. Con eso salimos. Michael Jordan, anillo, vamos, lo tienes. ¿El emprendedor nace o se hace? El emprendedor se hace. Esa pregunta, ¿no? El emprendedor se hace. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree en sí misma. Hay una cosa que se llama el síndrome del impostor, que hace que muchísimas personas que tienen muchísimo potencial no lo ejecuten, no lo lleven a cabo porque no creen en sí mismas. Entonces, ¿nace o se hace? Se hace. Porque todos tenemos la capacidad para hacer lo que queramos, pero hay gente que va a tener más facilidad de forma nativa, pero eso se reduce normalmente a cosas físicas. Hay gente que tiene más dotes para el básquet. Michael Jordan tiene unas dotes desde nacimiento para el básquet, pero aún así practicó como un animal y entrenaba 5 horas al día. O sea, no se lo dieron gratis. Entonces, todos tenemos capacidades y tenemos que desarrollarlas, pero hay mucha gente que no lo hace porque no cree en ella misma, o lo que es peor, a su alrededor no creen en ella, en esa persona, y él se lo acaba creyendo, o ella se lo acaba creyendo. ¿Sabes? Okay. Pues yo pienso que sí pudiera hacer esto, ¿no? Ah, hijo, ¿qué tonterías dices? ¿Cómo vas a emprender? No, estudia abogado como tu papá, que eso es un negocio seguro, ¿sabes? Eso te va a dar de comer toda la vida, ¿no? Y hay gente que quiere hacer cosas, que tiene el síndrome de, ay, yo quiero emprender, yo creo que me gustaría, siento que no encajo haciendo lo que hace mi papá, siento que no encajo haciendo lo que se me dice en la escuela que tengo que hacer, su entorno no lo favorece. Eso, ¿sabes dónde pasa? En todos los países latinos. Todos los países latinos se tiende mucho a si comparamos países anglosajones, en los países anglosajones, Estados Unidos, por ejemplo, la sensación de que cuando tú cumples 18 años vuelas de casa es total. Todos se van a estudiar a otro estado, todos se van a estudiar a otro país, se independizan, tienen un poco que buscar la vida, ¿no? Y simplemente se salen del nido. En los países latinos no. Estás siempre revoloteando toda tu vida alrededor del nido de mamá o de papá, o de ambos. Entonces, eso hace que las opiniones de tu mamá, las opiniones de tu papá, que lo único que buscan es protegerte, no estoy echando basura ahí, pero influyen. Y siempre va a ser yo lo pasé mal, yo me arriesgué y me salió mal, no quiero que a mi hijo le salga mal, y entonces tienden a sobreprotegernos. Entonces, en las culturas latinas tendemos a estar muy cerca del nido, eso nos sobreprotege, y entonces es más difícil que tomemos riesgos. Y entonces, ¿por qué no creemos tanto en nosotros? Porque mamá me dice que mejor no lo haga. Entonces, al final a tu mamá no le haces caso hasta cierto punto, menos con las mujeres. Entonces, con eso no tomas las decisiones que deberías tomar. Mucha gente tiene muchísimo potencial, pero en su entorno no creen en ellos. O no creen en ellos o simplemente buscan protegerlos para que no cometan errores o no asuman riesgos. Eso hace que perdamos en el camino muchísimo emprendedor. Pero aquellas personas que emprenden no es mucha gente, pero es una zona, nuestra zona latina, nuestra zona hispana, es una zona en que hay muchísimas empresas milmillonarias que están generando grandes negocios y son emprendedores hispanos, son emprendedores latinos. O sea, el material está. Claro. Muchas veces no nos acompaña en ese sentido. En Estados Unidos al emprendedor exitoso se le aplaude. En México, en España, en Argentina se le critica, se le envidia. Ay, cabrón.
¿sabes? O sea, no nos gusta. Es parte de nuestro folclore de los latinos. Es parte, lo llevamos. Es genético. Sí. Esto es genético, entonces no nos ayuda. Entonces, no es genético, es un tema de educación, de cómo estamos creados, de cómo está constituido el país. Un país de oportunidades, que se dice siempre Estados Unidos, siempre favorece más al emprendedor. Aquí batallamos, estamos nadando en contracorriente, no nos ayuda. Pero se puede nadar, los salmones suben el río y lo remontan. Órale. Oye, ¿cuál sería una recomendación que tú le darías a un emprendedor que empieza el camino y por alguna razón claudica? ¿Por qué razón? Porque se cansó, porque siente que no... Es válido. Pues claudica, está bien. Cierra ese. O sea, si yo tengo un negocio y no funciona, juguemos a hacer negocios. ¿Y cómo lo hacemos? Si algo no funciona y tú crees que has dado todo tu top, está bien. Oye, no funcionó por la idea, por el momento, por el producto, por lo que fuera. Entonces, aprendamos de ahí, decir que es lo único es que hagamos la autopsia del muerto, ¿no? Aprender a soltar cuando... ¿Por qué murió? Pues murió porque no hicimos bien lo del marketing, porque nos faltó capital, porque nos quedamos sin flujo de caja. A lo mejor estaba todo bien, pero nos quedamos sin flujo de caja. Intentamos vender y pedimos demasiado stock y no lo vendimos todo. Bueno, por la razón que sea, hay una razón. Bueno, pues aprendamos de esa razón y tal, pero hagamos autopsias de qué podemos aprender de eso. Pero no nos aferremos. Hay esa imagen del... Sabes que muchas veces pasa mucho como en los negocios, ¿no? De que un negocio muchas veces estás cavando un agujero, pero si sigues cavando cuando ya no deberías, cuando deberías dejarlo, a lo mejor luego no puedes salir de ese agujero, ¿no? Se convierte en tu tumba. Sí. ¿Vale? Entonces tenemos que ser conscientes de que muchas veces tenemos que cavar y talachear para que el negocio funcione, pero también hay que saber salirse si se convierte en un agujero del que no vamos a poder salir. Mucha gente no lo hace. Dice, no acepto que me he equivocado, no acepto que he cometido un error, no acepto eso y por ego seguimos cavando y se convierte en la tumba. ¿Cuándo es bueno dejar entonces un negocio que ya no está jalando? Cuando no esté jalando. Cuando no esté jalando y tú no tengas un plan. Un plan B. Un plan para probar a ver cómo reavivar al muerto, ¿sabes? Porque si tú tienes un negocio y se está muriendo, intenta recetarle algo. Si alguien está enfermo, le recetas algo para que se cure. ¿Qué le vas a recetar a tu negocio? No, pues voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Pues se va a morir. Claro. Entonces, si el negocio da señales de que no va bien, que está enfermito, vamos a recetarle cosas, vamos a darle cosas que no le damos normalmente. Sí. Eso es la medicina. Entonces, ¿qué puede ser? Pues activarte. En vez de decir, yo es que invertí todo lo que... Muchísima gente invierte todo lo que tiene en un negocio, ¿no? Pues me meto en un negocio de venta de ropa porque fue la ilusión de mi vida, porque siempre me ha gustado, porque trabajé de dependiente una vez en eso. Bueno, montas tu negocio y inviertes todo tu dinero, toda tu ilusión, toda tu energía en esa tienda de ropa. Abres la tienda de ropa, no funciona bien a la primera. Yo pensaba que vendería 100.000 al mes, no estoy vendiendo 100.000 al mes, estoy vendiendo 30.000 al mes. No me da, mis ahorros no me dan. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Cierras la tienda? A ver, se pueden hacer cosas. Estás haciendo campañas de promoción, de publicidad, estás atrayendo a gente. ¿Estás haciendo algo para que sucedan cosas o no? Mucha gente no hace nada. Se resigna y dice, bueno, a ver el mes que viene cómo nos va. Así, muchísimos negocios. ¿Y cómo nos va? Pues normalmente si al enfermo no le recetas nada, se muere. Y entonces eso es lo que pasa con los negocios. No tenemos cultura, no sabemos qué podemos hacer. En realidad se pueden hacer muchas cosas, pero hay que activarse. El podcast un poco se hace también por eso, ¿no? Para darte ideas y decirte, no dejes, vamos a recetarle cosas al moribundo, ¿no? Para que no se nos muera. Las gentes moribundas se pueden sanar. Los negocios que van mal pueden llegar a ir bien. Un poco lo que hacíamos cuando hablábamos antes del negocio que a lo mejor iba mal. Mira, tengo un alumno que también compra negocios que ya están funcionando. Entonces, por ejemplo, tienen una historia muy chula de un negocio, se llama Rafa Gálvez. Rafa tiene una historia de un negocio, ¿cómo se llaman estas? Ay, se me va siempre el nombre. Un escape room. Es una habitación que la que tienes que salir, es un juego, ¿no? Sí, básicamente, una escape room. Pues compró en Madrid un escape room que lo habían montado, llevaban como 3-4 meses con el negocio, no había jalado, no había funcionado, entonces se quedaron sin dinero. Y entonces lo mal vendieron ese negocio. Ese escape room lo vendieron con todo
por 7.000 euros, que son unos 140.000 pesos, más o menos, buen precio. Vamos, regalado, un negocio montado y funcionando. Entonces llega Rafa, entonces Rafa es muy bueno en temas de marketing, en temas de generación de organización, ¿no? Un poco, y le dio orden a la empresa, le dio sistemas. Estamos hablando de una empresa pequeñita, de un empleado o 2 empleados. Toma ese negocio de que lo compró regalado por 140.000 pesos mexicanos. Ese negocio está generando ahora al año 70.000 euros. Lo compró por 7. Y ahora al año le está generando, o sea, prácticamente está generando lo que le costó al mes, prácticamente. Lo único que hizo fue campañas de publicidad, redes sociales, empezar un poco a mover el negocio. Era un moribundo, se salvó, pero hizo algo, le recetó marketing, le recetó estructura, le recetó ventas, ¿vale? Eso puede ser suficiente para muchos negocios que van mal. Entonces, negocios moribundos, ¿qué haces? Pues tienes 2 opciones, o dejarlo morir, es decir, no hacer nada o hacer lo mismo que estabas haciendo hasta ahora, o probar a hacer cosas diferentes a ver si salvamos al muerto. Hay veces que los moribundos, da igual lo que le recete, se va a morir, pero por lo menos haz cosas. En ese sentido se entiende, ¿no? Que sí. Estamos diciendo de actívate y haz cosas, por lo menos ponte una meta, es decir, ¿sabes qué? Me queda lana para 2 meses. Bueno, pues ¿qué voy a hacer estos 2 meses de los que me queda lana? Voy a resignarme, voy a estar noches sin dormir, que es lo que está la gente, diciendo a ver si mañana le ponemos una vela a la Virgen y viene más gente. Viene más gente, claro. Pues en vez de eso, a lo mejor vamos a hacer una campaña de marketing, vamos a activarnos y tal. Puede que no funcione. La mayoría de los casos suele funcionar, pero la mayoría de los casos la gente no lo hace. Oye, tienes un programa que se llama 360. Tenía un programa, ya ahora lo rebautizamos, pero sí, tuve Mentor 360, ¿no? Mentor 360 con unas 1.500 entre. Es un programa diario en el que tuve a más de 60 mentores que tenían rotación de todas las artes y ciencias que te puedas imaginar. ¿Crees que sea importante que un emprendedor tenga un mentor? Sin duda. Sí. Sin duda. Un mentor es ojo, hay la diferencia entre un coach y un mentor. Un mentor es una persona que ha conseguido algo y te explica cómo lo ha hecho, ¿vale? O te acompaña a que tú lo hagas. Pero es alguien que lo ha conseguido, ¿vale? Entonces ahí es muy importante porque luego están los coaches. Los coaches no son personas que tienen por qué haberlo conseguido, pero a lo mejor tienen estrategias, tácticas y todo que han aprendido para que tú lo hagas. Y a lo mejor son muy buenos haciendo que un tercero lo consiga, pero ellos no lo tienen por qué haber conseguido. Entonces un mentor sin duda, porque es un mentor es la persona que lo ha conseguido. Entonces si yo quiero tener un negocio exitoso y me reúno, pues tú conoces muy bien a Memo del Castillo, sí, que es como mi hermano. Entonces pues Memo es para mí mucho mejor empresario, emprendedor de lo que yo he sido nunca. Entonces yo aprendo de él siempre. Entonces me rodeo de gente de la que puedo aprender y yo considero a Memo mi mentor. ¿Vale? Saludos, Guillermo. Guillermo es mi mentor, ¿vale? Y aprendo mucho de él. Y es más joven que yo, pero para mí es mucho más frío, certero, atinado cuando toma decisiones, por ejemplo. Entonces yo aprendo mucho de él. Entonces hay personas que te van a sumar siempre en tu vida. Y es muy ególatra pensar que no, que tú ya lo sabes todo. Claro. Entonces yo puedo pensar, y yo pudiera creerme, no, porque yo soy el mentor de negocios más escuchado del mundo en español, por ejemplo, yo lo soy, pero yo confío en Aarón Benítez, que mencionábamos antes de Veracruz, para mí un mentor. Memo del Castillo, para mí un mentor. Muchísima gente, Cipri Quintas, muchísima gente que pudiera decirte, y de todos aprendo. Entonces, esa actitud de decir, yo no soy el rey del mambo, yo no lo sé todo, yo puedo seguir aprendiendo todos los días, con 50 y tantos años, yo la tengo. Entonces, me da igual si es joven, o sea, una alumna mía es exitosísima, Celia Rubio, tiene millones de seguidores, gana millones de euros, o sea, le va súper bien. Para mí es una mentora, tiene 31 años. Entonces, hay mucha gente de la que yo puedo aprender, pero me tengo que dar el permiso de bajarme del pedestal, pensar que lo sé todo y aprender de mucha gente. Entonces, esa humildad siempre nos va a ayudar a crecer. Un mentor exige de ti humildad para decir, respeto lo que dice, aunque no me guste lo que me diga, voy a hacerle caso porque él sí lo ha conseguido. Sí, porque ya cruzó el camino, ya sabe cómo. Entonces es importantísimo tener un mentor. Hay gente, sin embargo, que no tiene, en teoría, acceso a los mentores. Y esa es la excusa. Es que yo no conozco a ningún empresario famoso, yo no conozco a ningún exitoso en mi entorno. Es muy posible que así sea, pero entonces búscalo. A lo mejor mucha gente
entiende la mentoría como decir, alguien venga a mi casa y me diga lo que tengo que hacer. Eso no es un mentor, eso no lo vas a encontrar, porque el mentor tiene muchas otras cosas que hacer aparte de esa. Lo que sí puedes encontrar es, por ejemplo, gente que esté creando contenido, nosotros lo hacemos, ¿no? Y ahí puedas inspirarte, ¿no? Yo intento que eso lo hagamos. Pero también puedes encontrarte a... ¿Sabes qué? En mi ciudad no, pero en la ciudad cercana, a lo mejor estamos en Puebla, pero resulta que en Ciudad de México hay una persona chingoncísima que me encantaría conocerla, me encantaría ver cómo hace las cosas, cómo piensa. ¿Por qué no vas con esa persona? Hay gente que dedica un año sabático muchas veces a estudiar un máster. ¿Por qué no dedicas un año sabático a trabajar para esa persona gratis? A estar cerca de esa persona, a convertirte en su mano derecha. Así, para un máster estudiarías 12 horas al día, trabaja 12 horas al día para esa persona. Ese año que dediques a la persona que más admiras para aprender de esa persona, eso va a ser una mentoría más avanzada que cualquier máster. Y dentro de un año, en ese año sabático que no tuviste ingresos, tampoco los tienes con el máster, resulta que con un año que le dediques a eso, habrás hecho más que 80 carreras. O sea, vas a ver cómo toma decisiones, cómo contrata gente, cómo despide gente, cómo negocia. Rodéate de gente, pero provócalo tú también. O sea, no esperes que alguien venga a tu casa. Ay, pues es que yo no conozco ningún mentor y a la gente que se lo pido por mail no viene. No, y no le eches la culpa no es de ellos, la culpa es tuya. Haz tú cosas porque eso suceda, ¿no? Ok, muy bien. Oye, Luis, ¿cuáles son los proyectos que tienes ya ahorita para cerrar el año? Dos grandes. Hay tres, hay dos y uno en cocinando. Uno se está cocinando. No, pero hay dos proyectos grandes. Uno es el máster de marca personal. Yo desde hace 5 años, un poco más, 6 años ya, me dedico a guiar en temas de marca personal a muchas personas, ¿no? Entonces, ahora hacemos solo una edición por año. Esta va a ser la edición número 12. Han pasado ya cientos y cientos de personas y ayudamos a personas a desarrollar su marca personal, es decir, a crear un mensaje que sea único, a convertirlos en referentes en sus mercados y a que creen un negocio que les permita vivir de ello. Entonces, eso es el máster de marca personal, empieza en octubre y luego estoy para noviembre, que te había comentado, estoy preparando una formación en vivo que quiero llevar a varios países, que se llama Carisma y que bueno, tiene que ver con temas de comunicación. No es solo oratoria y hablar en público, sino es comunicación, cómo mejorar en tu comunicación con el uso de la voz, con el uso de las herramientas de hoy en día de redes sociales, pero también cómo comunicar con carisma en una reunión, en una empresa, y eso que te puede promocionar, te puede servir como promoción en muchos casos, ¿no? Entonces Carisma es en noviembre en España y en primavera en México, en Argentina y en Colombia. Y en enero presumiblemente habrá también otro proyecto nuevo que lleva madurando 4 años, básicamente llevo 4 años trabajando en él, que de hecho tiene que ver con el gen emprendedor. La charla que hicimos en el TED es hace 2 años y pico, 2 años y medio que la hicimos, pues desde ese, 3 años y medio llevo con el proyecto. Ese proyecto se llama Power Skills. Se menciona en el gen emprendedor, tiene que ver con habilidades que una persona tiene que desarrollar hoy en día, que no nos enseñaron en la escuela y que deberíamos desarrollar para posicionarnos como referentes o para crecer a nivel profesional en aquello que queramos hacer. Se llama Power Skills y está madurando, pero bueno, de hecho uno de los podcasts que era Mentor 360 ahora se llama Reinvéntate y hablamos de Power Skills. Para los que quieran ver un poco de qué va el concepto, que se lanzará en enero, va un poco de lo que ven en ese podcast. ¿Libro nuevo no presentas en la FIL? Libro nuevo, bueno, lo tengo, libro del 10º aniversario de Libros para he escrito un libro gordo que sí, en la FIL. La idea es presentarlo en la FIL, si se puede. Se llama Libro para Emprendedores. No he sido muy original en eso. Se llama Libro para Emprendedores y es un libro que le permite a la gente. Son como 5 libros en uno, en realidad son 5 libros en uno que te invitan a que emprendas, ¿no? Pero que pases de cero a emprendedor, de emprendedor a empresario. Cada mini libro de esos 5 te enseña, cada sección del libro te enseña en una transición que tienes que hacer en tu crecimiento como emprendedor y empresario.
Yo estoy muy contento con el libro, me encanta el libro y se ha presentado ya en España, ya se está distribuyendo, se ha distribuido ya en Argentina y ahora estamos en la batalla para México y Colombia también. ¿Dónde lo encontramos? ¿Por Amazon? ¿O? En Amazon España está y espero que en estas próximas semanas ya en Amazon México también. Okay. Bueno, ya esperemos el libro con dedicatoria y todo. Sí, papá. Pues eso es lo mínimo, ¿no? Sí, Oye. Papá. No, te lo debía haber traído y he salido corriendo porque salía de una consultoría con un cliente. No, pero lo vamos a ver, como quiera. Y lo tengo ahí, pero lo tengo. Oye, tengo el tuyo ahí, está esperando ya. Apúntame en el de Carisma porque eso quiero entrar a ese programa sí o sí. Precio completo, no hay descuento. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Oye. No, sí, seguro. No, la idea es un grupo muy pequeño, trabajar durante una semana completa con las personas. Me encantaría ir a España a tomarlo allá. Bueno, pues órale. Oye, pues muchas gracias. La verdad ha sido muy enriquecedor el platicar contigo, estar aquí hablando del emprendimiento, de los libros, pero sobre todo me sentí cómodo porque, te digo, estaba preocupado y nervioso. Dije, bueno, ¿cómo le entro a la plática? Y ha sido muy fácil. Me pasa, a las personas que somos tan atractivas físicamente nos suele pasar mucho. Oye, pues bueno, muchas gracias. Espero, es broma, ¿eh? Es broma, ¿eh? O sea, yo siempre digo que tengo una cara para la radio, por eso me dedico a lo que me dedico. Muchas gracias, me sentí muy honrado que vinieras al podcast. Y un placer, papá. Gracias por todo. Tus redes sociales, compártelas. Redes sociales, a ver, todo mi mundo gira alrededor de una página que se llama librosparaemprendedores.net, ahí tenéis toda la información, y en redes, pues busca libros para emprendedores en la red que sea y ahí me encuentras, pero sobre todo que empiecen a consumir más contenido con intención de ponerlo en práctica, que escuchen los podcasts. Y si lo hacen en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea, estoy en todos. Buscan ahí Luis Ramos o Libros para Emprendedores o Reinvéntate o Tu Marca Personal. Son los 3 que yo tengo y en los cuales tienen, yo creo, avalancha de información. Recordemos, no es importante la cantidad de información, es importante qué hacemos con ella. Los podcasts están ahí para ellos. Listo. Pues gracias.